Mi nombre es Federico González y este es el podcast del Jardín de Epicuro. Y yo soy Patricia Lima y acompaño en la creación de este podcast. Un espacio para el análisis de textos filosóficos para pensar la vida cotidiana. Hoy, la grabadora del podcast El Jardín de Epicuro entró de polizonte en la presentación del libro Filosofía para Nada en el espacio cultural Sigilos. Sigilosamente grabamos la presentación y el concierto de improvisación de cuerdas que escuchamos después. Este episodio del podcast es una amalgama de los dos eventos al unísono, porque ¿para qué vamos a perder el tiempo? Este libro, Filosofía para Nada, problematiza un poco qué carajo hacemos con nuestro ocio, qué entendemos como el ocio, porque está mal visto tener tiempo libre y en qué momento eso se convirtió en algo malo. Marcela Chinelli, economista, investigadora, actriz, standupera, demógrafa, feminista, cooperativista, mamá y otros roles más, nos está hablando de su ensayo El capitalismo, el trabajo y el ocio, en el libro Filosofía para Nada. Yo soy profesora en economía, o sea, a nosotros nos enseñan de que todo el tiempo que tenemos tiene que ser productivo y el ocio es como una cuestión marginal que no hay que darle espacio. Y eso a mí me problematizaba mucho como persona, porque creo firmemente que el ocio es lo que nos lleva a un lugar mucho mejor como personas. O sea, jugar con una hija, con un hijo, pasar el tiempo con una persona querida, leer, bañarse, mirar el techo. O sea, no hay una definición de qué hacemos con ese tiempo, pero lo importante es celar también de eso. Y como a todos los autores, le preguntamos qué cambió en vos reflexionar sobre el ocio. Bueno, a mí realmente este proceso me cambió. ¿En qué sentido? Cuando recibo esta propuesta de participar, yo también decido que yo ya no voy a más enseñar economía laboral. O sea, renunció a su trabajo. No puedo enseñar algo que no creo. No puedo. Entonces, con mucho énfasis y libertad, le dediqué unas líneas a lo que para mí es lo que hay que plantearse como seres humanos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el capitalismo? ¿Qué pasa con nuestro trabajo? ¿Y qué pasa con nuestro ocio? En su texto, además, Marcela reflexiona sobre la racionalidad que el sistema económico del capital impuso en las relaciones entre hombres y mujeres. Dice, la carrera por la acumulación del capital humano la empezaron las mujeres y consiguieron el éxito. Más años de estudio, mejores trabajos, mejores oportunidades, elecciones de maternar pocos o ningún hijo. Pero la superproductividad llega para todos y la era del cansancio también. Cuando hablamos de la desigualdad de género, se menciona el empoderamiento económico y político como derecho y vía para erradicar la violencia contra las mujeres y la libertad económica como madre y panacea. Y en busca de esa libertad, la superproductividad encontró las mejores soldados de este esquema, las mujeres. Acostumbradas a ser multitasking y superproductivas, si bien habíamos llegado tarde a la educación formal, teníamos experiencia en gestionar hogares y personas. Parecía que todo iba encajando, pero el gran cansancio también llegó, y todo estaba listo para que la innovación entre a nuestras vidas. Necesitabas más tiempo para descansar, necesitas más tiempo para el ocio. El discurso No More Workaholics había llegado, y con eso un sinfín de productos del capital para el descanso, la farmacéutica, lo holístico, las experiencias. Pero nada se iguala con la llegada de los robots que ayudan con las tareas del hogar. Ahora, ¿de qué nos ocupamos?
¿Cómo nos sentamos de vuelta a leer un libro en la era digital? ¿Cómo vamos a un lugar que no tenga conexión? ¿Cómo volvemos a vivir el tiempo sin esperar nada? Siempre estamos hablando de las desigualdades entre hombres y mujeres desde el punto de vista del trabajo. Pero hay una cuestión también, o sea, nuestro ocio también es diferente entre hombres y mujeres. Y ahí viene una cuestión muy presente, invisible, que tiene que ver con el tiempo del ocio dedicado al cuidado. Al cuidado, ojalá fuese todo cuidado personal, ¿verdad? Pero muchas veces está ligado a los cuidados a cuidados de dependientes, hijos, padres, hermanos, abuelos, tíos. Entonces como que eso también es no pasa a ser un disfrute realmente, ¿verdad? Entonces todo lo que sea cargado como trabajo en un tiempo que en teoría le dedicamos a nuestro crecimiento personal, se convierte un poco en un desafío, el volver a encontrar ese espacio para darnos realmente, para darnos ese permiso, porque yo creo que finalmente es un permiso que pareciera ser que se quiere desdibujar con un borrador. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio que bueno, yo siento que es también ya como mi casa. Ella es Laura González, que fue la anfitriona de la noche. Ahora presentando este libro, acá con mis compañeras autoras, tenemos también algunos infiltrados ahí en el público. Se refiere a mí y a Fede, que estábamos grabando en el público. ¿Qué le vamos a hacer participar? No le dejamos. Bueno, hoy entonces queremos reflexionar con ustedes en realidad sobre lo que es el ocio, el tiempo libre. Casa Sigilos es un espacio cultural y de teatro experimental situado en el segundo piso del Unión Club, en el microcentro de Asunción, sobre la calle Palma, una de las más históricas de la ciudad. Entrar ahí es como un viaje en el tiempo. Traspasas las rejas, subís unas escaleras y entras en un gran salón con unas bibliotecas llaveadas, con libros del siglo pasado, 2 periódicos del día puestos en una mesita para que antiguos señores de la época fueran a leer todavía hoy, y unos sillones antiguos y una sala con las fotos de todos los presidentes, que además de presidentes del club, fueron presidentes de la República, todos varones. Y subís al segundo piso y son grandes salones con las paredes descascaradas y 2 enormes espejos cruzando las paredes enfrentadas. Unos ventanales gigantes que dan a un patio encerrado entre los nuevos edificios donde sopla un viento fuerte por alguna función de la física de los vientos, que hace que ese lugar sea fresco, a pesar de que estamos a mitad del verano. En sí voy a hablar un poquito sobre mi artículo, ¿verdad? O ensayo, como se le quiera llamar, que se llama La rebelión del ocio o el ocio de la rebelión. La segunda ponente de la noche fue Viviana Insaurralde, escritora por pasión, editora por profesión y filósofa por propensión. Estas son sus reflexiones. Yo inicié este artículo hablando un poco de la evolución semántica de la palabra ocio, desde sus raíces etimológicas, vamos a decir, desde el latino otium, pasando por esa valoración histórica que tuvo el ocio, que anteriormente en otras eras, ¿verdad? En la antigüedad, era bastante valorado, ¿verdad? Era valorado para pensar, para crear, no solamente por los filósofos, sino también por los músicos, por todas las personas que están involucradas en las artes en general, ¿verdad? Por eso es importante ese tiempo. Luego, al investigar un poco más, ¿verdad?, en la línea temporal, la línea de tiempo, ¿verdad?, me doy cuenta que se produce una negación
de la palabra ocio, ¿verdad? Con su antítesis que es negotium, que pasa ya ahí al lado totalmente mercantilista como conocemos ahora, ¿verdad? A veces yo me pongo a reflexionar si mi tiempo libre es realmente genuino, viene verdaderamente de mí, ¿verdad? De dentro mío, de mi fuero interno, o es un ocio impuesto nuevamente por la sociedad. Escribe Viviana. La negación del ocio tiene consecuencias profundas. En primer lugar, un individuo atrapado en un ciclo ininterrumpido de producción y consumo, sin espacio para la reflexión crítica o la creatividad autónoma. En segundo lugar, perpetúa una forma de alienación. El tiempo libre, en lugar de ser liberador, se convierte en extensión de las lógicas de mercado. Finalmente debilita el tejido comunitario, pues el ocio compartido, festividades, rituales, conversación, es sustituido por experiencias individualizadas y mediadas por el consumo tecnológico. Se habla mucho de la hiperconectividad, de algoritmos, ¿verdad? Son temas muy actuales los que se tocan a lo largo de todos los ensayos. Y uno de los ejemplos que yo esbocé, digamos, se trata de, por ejemplo, si yo voy a una cafetería o a una estación de servicio, te vas como para despejarte algunas cosas y te topas con todas las personas buscando un wifi para estar conectado o llevar ese trabajo a ese lugar de esparcimiento. Por eso creo que es importante replantearnos, no solamente plantearnos, sino replantearnos ese tiempo libre que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de ese tiempo nos vamos adentro de nosotros. A veces buscamos distractivos otra vez dentro de ese tiempo libre y ahí justamente esa noción de pensamiento libre o libre pensamiento o libre pensar se ve anulado otra vez por factores externos que están en el mercado justamente para distraernos o enajenarnos de nosotros mismos y de nuestra esencia, ¿verdad? Yo hablo mucho también del ocio creativo, ¿verdad? Que el ocio que es para crear, para reflexionar, para replantearse también cómo uno está viviendo la vida, cómo está viviendo el trabajo, cómo está tratando a los otros, ¿verdad? Un poco sobre la otredad. Todo eso que está a nuestro alrededor y que muchas veces no nos fijamos, ¿verdad? Porque justamente como mencionó la compañera, vivimos en un sistema que es súper individualista, súper mercantilista y súper acelerado. No tenemos un momento para detenernos y si lo tenemos, estamos nuevamente consumiendo dentro de ese sistema y repitiendo patrones. Entonces la idea de este libro, el leitmotiv más o menos, va por ahí, que es parar y reflexionar y a partir de ello poder crear, ¿verdad? Poder crear con la palabra, con el pensamiento, a través del arte, la música, la danza, ¿por qué no? Diferentes formas de catarsis que tiene el ser humano desde tiempos antediluvianos, vamos a decir, que nos llevan a nuestra raíz. Este fue el episodio 4 del podcast El Jardín de Epicuro. Agradecemos especialmente a Gabriel Cáceres, Silvia Navarro y Gianluca Scolari por la musicalización y a todo el equipo de Casa Sigilos por recibirnos esa noche. Este ha sido El Jardín de Epicuro, un podcast donde hablamos sobre filosofía para la vida cotidiana. Puedes encontrar este podcast en Spotify, en YouTube. Si te gustó, si te hizo sentido, dale un like, compartilo, recomendalo. Y nada. Síganos para más novedades.